Víctor Suárez. Víctor, perdón. Es que como a Víctor Fuentes le respeto y tengo un compromiso con él porque lo estimo de verdad. Yo creo, y no quiero repetir expresiones, que sus datos no son correctos. Le voy a decir por qué. No quiero decir eso, estoy hablando con toda seriedad. Porque quizá este sea el gobierno que haya aplicado una política social la más profunda en la historia del país, la más profunda. Déjeme decirle que sus datos son inexactos porque se está destinando, según el proyecto del presupuesto de egresos, cerca de 300,000 millones de pesos en política social. Y por cierto, en educación, don Víctor, es donde más se ha respaldado a los jóvenes, a los estudiantes y a los recién egresados de las universidades. Son millones de becarios que ahora están recibiendo un respaldo. Solo un ejemplo. Todos los estudiantes de bachilleres, todos universalmente, reciben una beca. ¿Cuándo en la historia del país se había observado tal política social? No solo, hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Más de 1,5 millones beneficiados y la idea son 3 millones de jóvenes. Nunca en la historia del país se había profundizado. Adultos mayores, universal, el doble de lo que se había venido dando en algunos lugares como la Ciudad de México. Se ha profundizado la política social. En eso creo que no tienen razón. Si alguna consistencia tiene el presidente de la República, es en la aplicación de programas profundos de política social. Es más, hace unos días de Sousa, un escritor portugués que escribe un libro, Izquierdas del Mundo Unidos, caracteriza el gobierno del presidente López Obrador como la salvación de la socialdemocracia o de la izquierda como una política social de Estado. Y otros autores de carácter internacional califican a López Obrador como el hombre más honrado, más honesto en el ejercicio de gobierno del mundo, del mundo. Luego entonces, yo le diría, don Víctor, que el presidente de la República es congruente en lo que dice y en lo que hace. Tengo muchos años de conocerlo y le puedo garantizar a usted y a su bancada que el presidente López Obrador, y la historia lo registrará, será el mejor presidente de la República que hayamos tenido en las últimas décadas del país. El mejor presidente. Vamos a verlo. Nosotros creemos en él, porque nos hemos formado en un movimiento de lucha. Y sin embargo, yo le diría, no actuamos con arrogancia, no actuamos
con sobrada soberbia, ni siquiera con soberbia. Actuamos con humildad, porque la expectativa generada en el cambio del 18 es enorme, es de dimensiones extraordinarias. Y el cumplimiento de los propósitos que nos planteamos no será fácil cumplirlos, pero de nuestra parte está comprometido el compromiso de que los vamos a cumplir. Tenga confianza, tenga mucha confianza, porque no lo va a defraudar el presidente y la bancada siempre actuará con libertad, racionalidad y autonomía, se los aseguro. Todos los senadores y senadoras de Morena son libres. Este día es un ejemplo de ello. Pocos saben de las otras bancadas, por muchos discursos que he escuchado, pocos saben que la bancada se enfrentó ahora a un dilema. A un dilema. No es cierto que enciendes y luego lo apagas. No, no es así. No es cierto que creas un conflicto y lo resuelves. No es así, se los aseguro. Les hablo con autenticidad. Han sido 2 días extremadamente complicados para la bancada. Y esto que aprobamos de los derechos del agua, de los autos chocolates, de las plataformas digitales, de los convenios y de las 10 reservas que presentamos, le aseguro, senador, que hubo una discusión profunda en la bancada y frente al Ejecutivo. Y logramos imponer nuestra visión con libertad y con razones. Por eso ha sido muy desgastante el día, ha sido muy pesado para nosotros. Y le puedo decir que estamos convencidos y vamos a dar la pelea, a debatir con razones, con argumentos, con seriedad, no solo aplicando la mayoría, sino actuando con sensatez y serenidad frente al desafío que el futuro nos depara en el país. Confiamos, somos optimistas y hoy la bancada de Morena se siente muy satisfecha porque logramos modificar temas que se creían inmodificables, temas que se creían insuperables e inamovibles, temas que son reflejo de la exigencia de la sociedad. Pero les puedo decir a todos, aunque somos mayoría, actuamos con responsabilidad. Y en esta ocasión no es la excepción. Estamos intentando actuar con responsabilidad. ¿Puedo aceptar las otras preguntas? Creo que el senador Dante. El senador, sonido al escaño del senador Dante y posteriormente del senador Juan Cepeda. Bueno, tiene que ver con al amparo del debate que se ha dado y con la intervención del senador Monreal, con la forma en que nos increpa el senador Napoleón, porque habló de todas las oposiciones, y yo no acepto lo que él dijo, y no lo acepto por varias razones. En primer lugar, porque no se trata de que la política sea discurso, la política es acción, y lo quiero subrayar porque la oposición no es recibida por la Secretaría de Hacienda. Tienen formas, desde mi punto de vista, arcaicas de operación política, donde aceptan que cada 15 días les rectifiquen la plana. Y la pregunta es muy simple. ¿Por qué
si quieren que se paguen más impuestos por las empresas que explotan nuestras minas, no han presentado la iniciativa. Ustedes tienen los votos para aprobarlos. Yo lo invito a que sea congruente y consistente. Presente la iniciativa y no venga a lavarse la cara ofendiendo a quienes lo vemos a usted como un líder que no supo dar la cara. Por eso respeto al coordinador del grupo parlamentario, pero no estoy de acuerdo en que se apruebe todo lo que se manda del Ejecutivo. Todo lo que se manda del Ejecutivo. Y que incluso lo que un diputado de Morena planteó y se convirtió en una crisis de agravio a los productores del campo, se convirtió. Se convirtió en un ejercicio de triunfo por haber rectificado una posición errónea de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Si ese es el nivel y la altura con la que vamos a tener el debate político, pues yo lo veo de mucha pobreza. Yo le quiero decir a Félix Salgado que siempre lo he respetado, independientemente de los dislates que pronuncie, independientemente de los que son frecuentes. A ver, por favor, Entonces, un poco de yo orden le y digo vamos a pedirle al senador grupo parlamentario de Morena termine que con si su quiere pregunta. modificar esto y otras cosas, cuando son leyes secundarias, tienen los votos para hacerlo. Así que no se desgarren las vestiduras, hagan iniciativas, presenten leyes y las pueden aprobar en las reformas constitucionales y en los nombramientos que requieren 2/3 partes. Nos veremos, lo hemos dicho desde el principio. Pueden hacer leyes viciadas, inadecuadas, tienen la mayoría para hacerlo. Cuando no nos parezca, nos vamos a acciones de inconstitucionalidad. Pero no aceptamos que por sentir que tienen la mayoría, una mayoría conformada de realineamiento de fuerzas que van de un extremo al otro y que hoy están en el poder y que reconocemos. Pero la congruencia del proyecto socialdemócrata lo tiene Movimiento Ciudadano. Y yo creo que también hay que respetar en el Pacto Federal a los municipios. Y cuando quieran debate, ya saben que aquí me tienen. Ahí está el canal del Congreso. Gracias. Ciudadano Dante Delgado. Quiero expresarle lo que le he dicho en otras ocasiones. Firmemente sostengo que usted es un hombre inteligente. Es más, me consta que es constructor de instituciones. Tiene una visión más allá del pragmatismo ramplón. Me consta. Y por eso le diría, el debate entre pares a nadie minimizan. Yo puedo decirle que no estoy de acuerdo en que usted piense que Morena acepta, vota, respalda todo lo que del Ejecutivo viene y usted sabe que no es así. Porque usted es una gente auténtica y es honesta y sabe que no es así. Que ha habido debates serios con el Ejecutivo. Hemos modificado leyes, reformas constitucionales,
incluso en contra de algunos personeros del Ejecutivo. No, no somos incondicionales. No somos empleados de nadie. Somos aliados del presidente de la República. Y no vamos a romper esa alianza, porque nos parece que es un momento histórico en el que la nación se desenvuelve. Acepto su crítica y seguramente los de Hacienda me están escuchando. Es absurdo. Es incluso incomprensible que no puedan aceptar reuniones con la oposición. Estoy de acuerdo con usted. Y creo que eso debe de mejorar por parte de Hacienda y de los representantes del gobierno federal. En eso coincido con usted. Y quizás sea una crítica que avale con usted. Le puedo decir además que sí tenemos rumbo y que esta mayoría que a veces se cuestiona, que representa a la población en las dos cámaras, no la otorgó el pueblo en una decisión democrática inédita, única en la historia del país. No es una concesión graciosa, senador Dante. Costó incluso muchas vidas a luchadores sociales que querían que tuviésemos mayoría. Me gustaría que la conserváramos. No lo sé, porque no hay triunfos para siempre ni derrotas permanentes. La propia actividad política es un péndulo incierto y no sabemos dónde la historia nos va a colocar en el próximo tiempo. Yo le puedo decir además que esta mayoría que hoy representamos en la Cámara de Senadores es una mayoría digna, es una mayoría honesta, es una mayoría plural, es una mayoría que tiene base social y territorio. A nadie de ellos les otorgaron el escaño. Todos provienen de la lucha social, de años, de décadas, como usted. En un tiempo usted fue nuestro compañero de viaje. No supimos conservarlo y lo lamento, pero somos muy cercanos en coincidencias. Usted dice que Movimiento Ciudadano tiende a la socialdemocracia y me alegra que tengan esa definición política. Me alegra. Porque esa es parte de la discusión ideológica y política que ahora tenemos en México. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Hacia dónde vamos? Y sí, siempre debatir con usted es una delicia ideológica, política, intelectual. Por eso le diría, senador, que lo que hacemos es tan digno como lo que ustedes cuestionan. Que lo que defendemos es por convicción y tan digno como lo que ustedes cuestionan. Que lo que ejercemos es tan loable y tan respetable como la posición opositora más radical. Yo me he acostumbrado a ello. Tengo toda mi vida en la oposición. Ahora soy gobierno a partir de hace 1 año o 2 meses y intento
adecuarme a las circunstancias. Por eso le reitero, le ratifico mis respetos y espero que sí estos 4 años y medio podamos coincidir en más temas que diverger. Me gustaría que construyamos un país mejor para nuestras generaciones futuras y venideras. Sonido al escaño del senador Juan Cepeda y senador Monreal, el senador Germán Martínez, el senador Américo Villarreal y el senador Napoleón Gómez Urrutia desean también hacerles una pregunta. De acuerdo. Sonido al escaño del senador Juan Cepeda. Gracias, presidenta. Primero, reconocer la disposición del grupo mayoritario, personificado por su coordinador, para este debate, para este intercambio de opiniones. Miren, por supuesto que cuando se le pregunta al coordinador, presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene que contextualizar sus respuestas. No puede ser un sí o un no. Lleva casi 1 hora respondiendo y yo no he escuchado que alguien lo increpe, lo interrumpa o intente coartar su derecho a expresarse. Pido el mismo respeto para quienes tenemos que contextualizar una pregunta. Yo no soy de los que creen, porque así lo han demostrado a lo largo de esta legislatura, que el grupo mayoritario siga a pie juntillas una instrucción del coordinador o del mismo presidente de la República. No lo creo. Veo rostros, la inmensa mayoría de quienes hoy están en Morena, los conozco desde que militábamos en el PRD y sé que no pueden hoy seguir una línea sin expresar lo que realmente sienten. Por eso yo no soy de los que cree que ustedes sigan una línea a ciegas. Creen en un proyecto, también lo sé. Que muchos de ustedes, cuando se ponen la playera de un proyecto, lo tienen que defender. ¿Cuál es su responsabilidad con sus electores? También, como también lo es la oposición. Porque si por algo estamos aquí es porque el proyecto político que fuimos a ofertar en la campaña electoral obtuvo esta representatividad. No acepto tampoco que se pretenda estigmatizar a todos los presidentes municipales. Yo mismo fui presidente municipal en Nezahualcóyotl y les quiero decir que yo no andaba en Suburban. Como muchos de ustedes que han sido presidentes municipales de todos los partidos, me consta que cuando iban a pelear por recursos o íbamos, no era para traducirlo en suburbans o en beneficios particulares. Por eso creo que es injusto estigmatizar a todos los presidentes municipales. Yo conozco a Saúl, el hermano del coordinador. Me precio de ser su amigo y no anda en Suburban. Como puedo meter las manos al fuego por muchos que los he conocido siendo presidentes municipales. Pero hoy la lucha que están dando los presidentes es legítima. ¿Cómo le van a responder a sus gobernados? Pero antier, nos dimos cuenta cómo reciben a los presidentes municipales. Eso es indigno de un gobierno federal, recibir a los presidentes municipales como lo recibieron. Por eso, mi pregunta, coordinador, es muy sencilla. Hoy más o menos se está quitando un presupuesto que ronda los 4,000 millones de pesos a estos municipios mineros. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué alternativa se les va a dar
para que ellos puedan resarcir ese corte que les va a afectar a sus finanzas. Y por supuesto que pueden generar acciones, como ya lo decía el senador Napoleón, que se le cobre al que está enriqueciendo de esa actividad minera, pero eso está en su cancha. Ojalá y que se pueda llevar a la brevedad esta acción para que podamos también voltear hacia los municipios, que quienes hemos sido presidentes municipales sabemos que las demandas son muchas y el recurso es poco. Gracias. Senador Juan Cepeda, acepto y es correcto el no estigmatizar ni generalizar. Son a veces excesos y los corrijo. Hay presidentes municipales honestos y hay funcionarios públicos honestos. No se puede generalizar. Y por eso le puedo decir que su pregunta es atendible. ¿Cómo? Y es la que haríamos. Y nosotros acompañaríamos. ¿Cuál es la alternativa que compensaría ese fondo que ya no será destinado exclusivamente a los municipios mineros? Aunque muchos de ellos se van a beneficiar con la distribución general del recurso en escuelas. Pero ¿cómo podríamos compensar? Me parece incluso una etapa procesal pendiente y en este momento oportuna, porque apenas iniciará después de que aprobemos la ley de ingresos y la Cámara de Origen resuelva cómo buscar, cómo compensar a los municipios con un fondo que pueda resarcir esta disminución en este fondo. Estoy de acuerdo. Habría que establecer comunicación en Hacienda, pero sobre todo en la Cámara de Diputados, para poder iniciar esta búsqueda en beneficio de los municipios. Le puedo decir que hay de nuestra parte simpatía y posibilidad de que podamos construir en Hacienda alguna alternativa. No sé cuál en este momento, pero su pregunta es procedente y estaríamos nosotros en esa disponibilidad para buscar cómo resarcir, cómo compensar, cómo recuperar parte o algo de recursos para el desarrollo de los municipios. Sonido al escaño del senador Germán Martínez, por favor. Gracias, presidenta. Quisiera hacerle senador, una pregunta. Perdón, senador, un momento nada más. Ustedes iniciaron las preguntas. Los demás estamos tratando a todas las senadoras y a todos los senadores con la misma equidad. A todos los que hagan preguntas, si el ponente acepta, tiene que darse el tiempo para contestar las preguntas. O nada más, en ese criterio, nada más les debería de contestar a ustedes y a los demás no. No, esta mesa directiva tiene que concederle la palabra a los senadores y senadoras de las que acepte la pregunta el senador que está en el uso de la tribuna. Sonido al escaño del senador Germán Martínez. Gracias, presidenta. Yo quisiera hacerle una pregunta al senador Monreal. La política es llegar a acuerdos, la política es ceder, la política a veces es cambiar puntos de vista, a veces es cambiar de opinión, se vale. Los registros de votación en la Cámara de Diputados del 17 de octubre del 2013, cuando se votó el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas leyes tributarias
la del IVA, la del IEPS, la del ICR, la del Fondo de Derechos, es decir, en donde se fondea el fondo minero, consta ahí que los 113 votos del PAN fueron en contra del fondo minero, incluido el del diputado Ricardo Anaya y del diputado Damián Cepeda. Mi pregunta es, señor senador, ¿lo sabía eso usted? Si ellos tienen reservas, pues que enseñen las reservas también del 17 de octubre del 2013. Muchas gracias. Ciudadano Germán, no acostumbro remover cenizas para generar controversias. Le tengo respeto al senador Damián y no recuerdo lo que sucedió aquella noche. No recuerdo, porque como éramos compañeros diputados y era él muy combativo, siempre lo vi al lado de la gente, pero no recuerdo esa votación. Tendríamos que buscar, pero el hecho que haya sido y que ahora él esté fijando una posición, desde mi punto de vista, es válido, no tiene ningún problema. Senador, si me permite un momento, que por alusiones personales quiere la palabra el senador Damián Cepeda.